colocarme un poquito más cerca de ustedes. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy vamos a tener que hacer un esfuercito extra por concentrarnos, ¿verdad? Vamos a tratar, mi voz no es muy fuerte, así que yo siempre digo que quisiera tener la voz de mi hijo mayor, que tiene esa voz así de locutor. Pero esto fue lo que había cuando yo llegué a la repartición de voces, como dicen en mi país. Bien, hermanos, contento de compartir con ustedes en esta mañana y también sé que durante toda la semana será una bendición compartir el estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias. Saben que durante esta semana apenas comienza y ahorita ya nos estamos despidiendo. ¿Sabían ustedes? Así es. Cada cosa ocurre de esa manera. ¿Saben lo que tenemos que hacer entonces? Esforzarnos por vivir esta semana al máximo. Disfrutar cada momento compartido juntos y poder aprovechar y beneficiarnos de cada estudio de la palabra de Dios. Yo he estado orando para que el Señor esté con nosotros, para que nos permita sentir que invertir este tiempo valió la pena. Luego sentir cuando haya terminado esta semana que hemos crecido espiritualmente, que puedo conocer un poco más la palabra de Dios. Pero no vamos detrás de un conocimiento solo para la mente. Vamos detrás de un conocimiento también para el corazón. ¿Saben por qué? Porque si nosotros acumulamos conocimiento abstracto solamente en la mente y eso no se transmite a la experiencia, a la vida, a mi estilo de vida, no hemos logrado muchas cosas. De hecho, cuando acumulamos conocimiento sin nada de impacto en el corazón, lo que hacemos es tendemos a convertirnos en peores personas. Suena raro eso, ¿verdad? Pero así es. Si el conocimiento no modifica el carácter, en lugar de llegar a ser mejores personas, nos vamos convirtiendo en peores personas. Y el conocimiento que puede bendecir a una persona o a otra persona cualquiera, se puede convertir en un arma para humillar o destruir a otra persona. En la Biblia, conocer a Dios no es conocer información acerca de Dios, es conocerlo a Él como persona, como Dios, como Redentor y como Creador. Y ese conocimiento de Dios termina impactando nuestras vidas. Y un día estamos pareciéndonos a Él. Y un día la gente lo nota. Y un día en su necesidad la gente cree que donde conocimos a Dios, ellos también pueden tener una oportunidad para conocerlos. Esta semana es importante y sé que significará un poco de sacrificio para todos. Quizás no poder llegar a la casa, venir del trabajo directamente para la iglesia. Quizás llegar a la casa, no poder cenar para poder salir rápido para acá y estar aquí. Habrán sacrificios que hacer. Más estrés, más ocupaciones, más cosas de las que ya tenemos para la semana. Pero hay algo que quiero decirle. Si nos ocupamos en esto, nos daremos cuenta que vale la pena estresarse por las cosas que realmente importan y por las cosas espirituales mucho más. Yo no tengo una vara mágica, yo no puedo convencer a nadie de nada, tampoco puedo transformar un corazón, pero Dios, aunque no tiene una vara mágica porque Dios no es un mago, sí tiene poder para transformar un corazón. Y quizás conocerlo mejor durante esta semana sea lo mejor que pueda ocurrir en tu vida. Vamos a tener una oración para que Dios nos dé la tranquilidad y la paz que necesitamos. Para que Dios también abra nuestra mente y nuestro entendimiento. Y aunque este lugar quizás no sea donde yo quisiera estar, termine siendo el lugar donde yo necesitaba estar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, tú eres nuestro Dios, tú nos creaste con un propósito especial. Y aquí estamos, muchos de nosotros reconociendo ese propósito, otros quizás todavía ignorándolo, otros quizás conociéndolo a medias. Permite que cuando esta semana concluya, que cada tema concluya, se haya puesto un ladrillito más en ese edificio que se está construyendo para vivir contigo para siempre. Ruego por nosotros en este lugar
y ruego también por el ambiente más allá de estas paredes, para que tú, Señor, nos dé la oportunidad de tener paz y quietud. Y en tu paz reflexionar, en tu paz meditar, en tu paz escuchar tu palabra hablando a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo tome control de esta semana, de nuestras vidas, de las eventualidades, de las circunstancias. Y oh Señor, también de cada momento, cada tema y cada una de mis palabras. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. ¿Han escuchado ustedes hablar de promesas? Las promesas. Bien, yo no sé cuando usted escucha el término promesa qué llega a su mente. Para algunos quizás le llegan las promesas que hacen los políticos cuando están aspirando a la presidencia. Si se hace una mala promesa y luego se cumple, está bien en términos de cumplimiento, pero afectará a muchos, ¿verdad? Si se hace una buena promesa y luego no se cumple, los votantes se sienten defraudados. Si cuando tú te enamoras de alguien y te separas por un tiempo, la persona te hace la promesa de volver en algún momento, y como la canción secular llamada Penélope nunca regresa, entonces tú vas a envejecer esperando al que nunca quedó de llegar. Las promesas yo creo que mueven el mundo, porque la gente siempre parte de lo que se promete, porque la promesa es un compromiso. Y la promesa de manera puntual de pronto se convierte también en una profecía de lo que será. Porque lo que hoy se promete se convierte en un compromiso que mañana se supone que tiene que ser lo que se dijo. De manera que voy de promesa a compromiso a profecía. Cuando Dios promete, Dios cumple. Yo no sé si alguien a ti te prometió algo y no te cumplió. Yo lo que sí te puedo asegurar es de inicio que si Dios te promete algo, te va a cumplir. Que no hay manera de que Dios diga algo que pueda defraudarnos en algún momento. Porque cuando Dios dice algo, el sencillo hecho de decir algo tiene la capacidad de crear ese algo. No dice la Biblia que Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué ocurrió acto seguido de Dios decir, sea la luz? Fue la luz. Y cada acto creador en la palabra, cuando tú lo vas leyendo, te das cuenta que lo que Dios dice no resiste la palabra de Dios misma. Crea y trae a la existencia lo que Él dice. Ahora, para Dios, crear cosas materiales es fácil, porque Él es omnipotente. Pero para Dios crear un nuevo corazón, de un corazón que ya existe, ya no depende tanto del poder de Dios. Hay otro elemento que entra allí también en acción. Ese poder divino tiene que operar en armonía con tu consentimiento. Y noten que la materia, Dios dice, sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios, surjan las plantas y surgieron las plantas. Dijo Dios, surjan animales y surgieron los animales. El libro de los Salmos dice que cuando Dios dijo fue hecho. Cuando Él mandó, existió. El libro de Isaías dice que cuando Dios llamó las cosas a la existencia, todo apareció inmediatamente. Así que es evidente que Dios tiene un poder increíble. Pero ¿por qué Dios no puede decir en María, en José, en Gladys, en Jonathan, en mí, en Héctor, que tenga Héctor un nuevo corazón y de pronto surge un nuevo corazón y ya yo soy otra persona? En relación con sus hijos, las cosas no funcionan así. Funcionan de otra manera. Dios tiene que conquistar nuestro pensamiento. Dios tiene que cautivarnos. Dios tiene que convencernos. Dios tiene que ganarnos. Y solo cuando nosotros consentimos, que de hecho, déjenme decirle que Dios no solamente me invita, Dios me motiva a aceptar la invitación. Dios me mueve a sentir el deseo de eso. Dios pone en mí inquietudes. A veces hay personas que sueñan cosas, hay personas que leyendo la Biblia encuentran cosas. Hay personas que una voz de alguien que le dice algo coincide con lo que estaba Dios haciendo en ellos. A veces la ayuda que llega en el momento de mayor necesidad, cuando yo ni siquiera he orado por ello, es la respuesta de otra oración. Dios obra así.
Las promesas mueven el mundo, las promesas dan esperanza. Las promesas alimentan la débil fuerza que a veces nosotros tenemos porque nos permiten pensar en algo más que puede ser posible. Todos necesitamos tener certeza y tener seguridad para vivir este tiempo. Pero no solo nosotros, cada generación de seres humanos ha necesitado eso, certeza y seguridad para vivir la vida que le tocó vivir. Porque cada era en el tiempo, cada etapa en el tiempo tiene sus propios desafíos. Cuando vivíamos en nuestros países, los desafíos eran uno. Al llegar aquí se convirtieron en otros. Y si decidimos regresar, te darás cuenta que tendrás que enfrentar otros desafíos. Ya el barrio no es como tú lo dejaste. Ya la gente con la que tú compartías no estás ahí. Mucha gente ya se murieron. Los que eran jóvenes como tú ya están viejitos como tú. Si es que queda alguno. Ahora tú tienes que volver a adaptarte nuevamente. Ahora tú te vuelves otra vez en un inmigrante en tu propia tierra. Las promesas suelen dar soporte, suelen dar un fundamento sobre el cual confiar algo en alguien. Y todos tenemos el anhelo profundo de nuestro corazón de creerle a alguien. Por eso vivimos siendo engañados. Yo recuerdo que en una ocasión alguien me estaba proponiendo un negocio en un momento en el que financieramente yo necesitaba recursos. Así que la propuesta llegó en el momento indicado y llegó a la persona indicada. La persona que tiene necesidad en un momento que no tiene cómo resolver sus necesidades. Pero la oferta era tan buena y ofrecía tanto a la semana que yo empecé a reflexionar y yo dije, ¿y es tan fácil hacer dinero? Porque si fuera tan fácil, yo no estuviera pasando por las necesidades que estoy pasando. Y posteriormente yo me resistí a esa realidad y posteriormente, valga la redundancia, me enteré del fracaso de esa persona en el mundo de los negocios y muchas personas engañadas. Pero hay gente que se lo cree de una vez porque tiene una necesidad, pero también tiene necesidad de creer algo. El problema está en que lo que creyó fue equivocado. Pero usted nota que aún creyendo lo que es equivocado, hay repercusiones, hay consecuencias. De igual manera, yo te adelanto que creer lo correcto tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Las promesas divinas te dan todo eso: seguridad, certeza, esperanza. La esperanza y la certeza es como la luz de un vehículo cuando transita de noche. Le dicen por dónde ir. Y nosotros vivimos un mundo donde me imagino que yo no tengo que hacer ningún esfuerzo por convencerte de que este es un mundo oscuro, macabro, malvado, lleno de peligros, donde hoy quien es tu mejor amigo o tu mejor compañero, mañana puede ser tu peor enemigo. Un mundo en el que, donde si tú confías en la persona equivocada, en la circunstancia equivocada, en la promesa equivocada, tú puedes resultar chasqueado. ¿Saben qué significa esto? Que no podemos vivir la manera de manera ingenua. Que tenemos que vivir con discernimiento. Necesitamos que Dios dé claridad para pensar bien, para fijarnos en la persona correcta, creer lo correcto, incluso en el momento exacto y necesario. En el libro de Génesis, capítulo 12, verso del 1 al 3, yo quiero que nos movamos ahora de lo que he dicho a la historia de un hombre que recibió una serie de promesas de parte de Dios. En un momento en el que la vida no era que estaba mal para él, pero en términos espirituales, ni estaba en el lugar correcto, ni estaba junto con las personas correctas, ni iba a poder sobrevivir mucho tiempo en ese lugar. De manera que Dios se mueve hacia esta persona y le hace una propuesta. Pero lo que Dios propone no es más que una serie de promesas entregadas. Y ustedes se van a sorprender de algo todavía.
Si a mí alguien me promete algo, me gustaría saber cuándo se va a cumplir. Y si me dice que será en el futuro, aún así, no me ha dicho todo lo que yo quiero saber. Me gustaría saber qué tan distante en el futuro. ¿No es así? Porque puede ser en 100 años y ya yo estar bajo tierra. Yo no quiero que si a mí alguien me promete algo, lo cumpla con mi hijo. Me gustaría que lo cumpliera conmigo. El hecho es que aquí yo le adelanto algo a ustedes. A veces Dios promete cosas que van más allá de la frontera misma de tu propia vida. Pasan los límites de tu existencia. ¿Usted escuchó eso que yo dije? A veces lo que Dios promete tiene que ser como una antorcha que cuando ya yo no vaya a estar, tenga que pasar a mi descendencia. Porque a veces lo que Dios promete es tan amplio que mi corta vida no es suficiente. No es suficiente. Dios necesita la vida de mi hijo, de mi nieto, de mis descendientes futuros. Y necesita que una descendencia llegue hasta el final. Y luego Dios nos reagrupa a todos y nos premia juntos. ¿Qué le parece? Ahora, eso solo lo puede hacer Dios. Y déjame decirte que Dios te creó a ti con la capacidad de entender eso y de creerle eso. Dios llamó a Abraham, verso 1 hasta el 3 del capítulo 12 de Génesis. Jehová había dicho a Abraham, note que no dice Abraham, Abraham. En ese entonces todavía él no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. No hay duda, le está hablando de tres cosas. Deja a tus parientes más distantes, tus parientes más cercanos, la casa de tu padre. Deja también tu tierra, es decir, múdate. Y al mudarte, rompe el cordón umbilical que te une con tu familia inmediata y también con tu familia más distante. En otras palabras, el plan que Dios tiene para Dios ahora no se puede cumplir para Abraham, no se puede cumplir en ese entorno. Entonces aquí viene lo que Dios dice. Vete a una tierra que te mostraré. No dice una tierra que te estoy mostrando en esta visión. Pero sigan escuchando el lenguaje. Haré de ti en el futuro una nación grande. Te bendeciré en el futuro. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué está haciendo Dios aquí? ¿Prometiendo cosas para el presente? No, para el futuro. Pero noten que ese futuro que Dios está abriendo ahora ante Abraham está alterando radicalmente su presente. Así que yo te adelanto otra cosa ya. Si tú en algún momento te decides a creerle algo a Dios, aunque sea para el futuro, eso alterará radicalmente tu presente aquí y ahora de manera total. Eso quiere decir que si tú ibas caminando en esta dirección, Dios te llama de pronto, vas a caminar en esta dirección. Dios es desafiante. Lo es. Y tiene que serlo, porque a nosotros nos gustan las aventuras, nos gustan los desafíos. Dios incluso a veces es un poquito enigmático, porque Dios quiere también que busquemos un poco más de lo que estamos haciendo. Busca bien es la palabra que un padre o una madre le dice a un hijo cuando le dice, búscame tal cosa que está en tal lugar. El que me envía a mí perdió su tiempo. Yo soy malísimo buscando. Y tengo una tesis para empeorar las cosas. Donde yo no guardo, no busco. Así que si yo todo el tiempo hay cosas, la llave la pongo en un lugar, mi computadora está en un lugar, la tableta en otro lugar, el día que eso no está ahí, ya para mí eso es un desafío sin haber buscado. Porque yo soy una persona que las cosas están... No soy el más organizado, pero tengo un poquito de organización. A veces tenemos que buscar un poquito más. Un poquito más. Esforzarnos un poquito más. Creer un poquito más. Dar un paso hacia adelante, aunque sea pequeñito, pero darlo. Mira, en la vida espiritual ocurren cosas increíbles.
A veces la gente busca milagros, cosas extraordinarias, sorprendentes. Dios no. Dios trabaja a veces con cosas insignificantes. Hay un grupo de gente rica, poderosa, echando dinero en un platillo. Me imagino yo que ya el platillo no daba. Y Cristo lo que observó fue una mujer que estaba echando 2 moneditas. ¿Ustedes captan el punto? Cristo dice, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, que en aquel entonces era la semillita quizá en términos de agricultura más pequeño que ellos manejaban en su cultura, no es porque no hayan otra más pequeña. Dice, si ustedes tuvieran una fe como ese granito de mostaza, ustedes le dirían a ese problema, arrójate al mar, y al mar se arrojaría. Nota tú. Ahora, atrapa a esta otra. Viene un hombre y le dice, maestro, tengo un siervo enfermo, yo quiero que tú lo sanes. Yo creo que tú puedes hacerlo. Le dice, pues vamos. Le dice, no, tú no tienes que ir. Y mira, te lo voy a ilustrar. Yo soy una persona que tengo autoridad y personas debajo de mí. Yo no tengo que ir a un lugar para que algo se haga. Yo le puedo decir a la persona, ve y hazlo. Y él va y lo hace. Cristo no tuvo que ir, pero el hombre creyó. El siervo fue sano. Otro le dice a Jesús que le sane a alguien, pero confiesa que no tiene mucha fe. ¿Y qué le dijo Cristo? Está bien, con eso es suficiente. ¿Me están siguiendo? A veces estamos esperando cosas extraordinarias. Dios no. Dios lo que está esperando es que tú te detengas y te fijes también en las pequeñas cosas que determinan los grandes resultados. A Moisés, ese gran hombre, fuerte, se ensañó, mató a otros rápido, no tuvo que pelear mucho ni luchar mucho para eliminarlo y pudo haber eliminado muchos más. Dios le dijo, tú vas a librar a mi pueblo. Y cuando Moisés se estaba negando, la verdad que nadie quiere asumir compromisos complicados como eso, porque la vida se vive mejor un poquito estando más tranquilo, pero así tampoco se cumplen las grandes hazañas divinas en la vida de nadie. Y Dios le preguntó, ok, vamos arriba, vamos a ver. Y él le dijo, yo no tengo nada. Ok, ¿qué tú tienes? Le dijo, un simple bastón. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Con ese bastón tú vas a hacer mis maravillas. ¿Qué le parece? ¿Tú estás esperando ver grandes cosas para que ocurran grandes cosas? No. Claro que hay que pensar en grande. Pero a veces la forma en la que estamos tratando las pequeñas cosas, los pequeños detalles de la vida, son lo que están determinando radicalmente mi futuro a partir del presente que estoy viviendo. Y yo quiero que ustedes le presten atención a eso. Las promesas son pequeños detalles que ahora tenemos. Porque una cosa es que Dios me diga a mí que yo voy a vivir en la tierra nueva y otra cosa es que ya yo esté viviendo en la tierra nueva. Y aunque sea Dios que lo prometió, ni siquiera cuando Él lo promete es igual. Y Dios lo sabe. Pero Dios quiere que tú vivas en base a la promesa como si ya tú estuvieras poniendo tus pies en la tierra nueva. Porque una cosa es segura, Dios cumplirá lo que ha prometido. ¿No hizo de Abraham una gran nación? ¿No bendijo a Abraham en grande? ¿No peleó contra aquellos que querían maldecir a Abraham? Entonces Dios cumplió. Claro, no le dijo a Abraham, esto es lo que yo tengo para ti, todo lo que tengo para ti ahora, pero Dios lo que le dijo, para ti yo lo que tengo ahora son promesas. Y esas promesas pusieron en marcha a Abraham. Miren, yo quiero llegar a un puntito aquí para destacar estos asuntos. Yo quiero hablar durante la semana sobre las promesas divinas, pero yo quiero enfatizar algunas de las promesas que están en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Y cómo esas promesas se van a cumplir? ¿Cuáles son las realidades que entrañan todas esas metáforas, todas esas palabras que a veces uno escucha y uno dice, ¿y qué es el árbol de la vida? ¿O qué es tener una piedrecita blanca con un nombre escrito? ¿Qué es eso? ¿Qué es tener el nombre de Dios escrito en la frente? Esas son cosas enigmáticas para mucha gente. Bien, pues eso es lo que vamos a tratar de desenmarañar esta semana. Pero ahora vamos a anotar algunos asuntos. Hay 7 cosas que yo creo Dios le dijo a Abraham en esta declaración. 7. El texto bíblico es muy organizado. Los desorganizados somos nosotros leyendo el texto bíblico. Miren, haré de ti una gran nación. Vayan anotando. 1. Te bendeciré. 2. 3. Engrandeceré tu nombre. ¿Cuántas van? 3. La 4 es, serás bendición. Mire qué interesante. Te voy a bendecir, no para que tú seas un bendecido. Te voy a bendecir para que tú seas bendición.
Hoy el cristianismo entiende que Dios me bendice para que yo esté bendecido. No. En la Biblia las cosas no funcionan así. Dios bendice para que yo sea una bendición. No para que esté luciendo la fe. No, para que yo esté practicando la fe. También Dios le dijo, bendeciré a los que te bendigan. También le dijo en sexto lugar, a los que te maldigan, maldeciré. Y en séptimo lugar le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Debajo o sobre los hombros de Abraham fue colocado todo esto. Todo esto. Yo eso no lo entiendo. Yo creo que Dios como que se juega la faja cada rato. ¿Entienden la frase? ¿Qué es jugarse la faja? Por ejemplo, un boxeador cuando va a jugarse la faja va a pelear con otro peleador y va a tener que ganarle. Y si no pelea con alguien que está seguro que puede vencer, se está jugando la faja. El luchador por igual. El trofeo del atleta. Pero quizás ustedes notaron algo, que la palabra bendecir, bendición, bendeciré aparece varias veces en este texto también. Miren, 5 veces te bendeciré. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Y finalmente, serán benditas en ti las familias de la tierra. ¿Cuántas veces la palabra bendición en un corto texto? 5. ¿Creen ustedes que si Dios nos dijera eso hoy en día y nos lo mandara por escrito, cada vez que parece ¿Qué manera tiene Dios de mostrarme a mí que Él quiere que yo le preste atención a la palabra bendecir? Miren, si yo te mando un texto, en WhatsApp hay manera de poner negritas, ¿verdad? Bold. ¿Cómo tú pones un bold en un texto normal en WhatsApp? ¿Alguien sabe? No, mucha gente no sabe eso, pero tú lo puedes hacer. Tú le pones un asterisco antes y un asterisco después. Y cuando tú lo envías, esa palabra se ve negrita, pero el asterisco no se ve. Ahora, ¿agarraron la idea? Si Dios me hubiese mandado este versículo de Génesis a mí por WhatsApp, ¿a cuántas veces Dios hubiese tenido que poner asterisco? Bueno, a 5 palabras, pero hubiese tenido que poner ¿cuánto asterisco? 10. La que está al principio de la palabra y la que está al segundo, porque si te das cuenta, si pones la primera parte y no pones el segundo asterisco, el texto se va y se ve el asterisco. Entonces se ve un error ortográfico. Dios nos mandó ese mensaje con es la misma palabra, pero la puso 5 veces en negrita. Y cuando yo termino de leer el texto, no se me ocurre a mí pensar que quizá Dios cuando me mandó ese mensaje quería que yo le prestara especial atención a la palabra bendecir. ¿Verdad que sí? No hay que ser muy inteligente para eso. No hay que tener una licenciatura o un diploma pegado en la pared. Solo basta tener un poquito de observación y menos estrés para darse cuenta. Pero y uno se preguntaría, ¿por qué Dios me envía ese mensaje? Me da esas promesas y en tan pocas palabras me pone 5 veces la palabra bendecir de diferente manera. Te bendeciré. Serás bendición. Te bendigan. Conjugado de diferente manera, pero en negrita. Bueno, lo primero ya lo tenemos. Dios quiere que yo note que bendecir es una palabra clave en el texto. Y segundo, hay un contexto que yo no tengo y se lo voy a dar ahora. Hay 5 maldiciones que se mencionan en el libro de Génesis antes de llegar a Génesis capítulo 12. Interesante, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que hay gente que dice que leer la Biblia es aburrido? Los aburridos son ellos. Y aburrido es esa declaración. Leer la Biblia, como la Biblia espera que nosotros la leamos, es uno de los desafíos y momentos más emocionantes que un ser humano puede experimentar en su vida. Pero tiene que haber en ese corazón hambre por conocer de Dios y conocer a Dios. Miren, Génesis 3:14. Una maldición a la serpiente. Una maldición a la serpiente.
en el versículo 17 del capítulo 3, una maldición a la tierra. En el capítulo 4, verso 11, una maldición a Caín. En el capítulo 8, verso 21, la maldición del diluvio sobre la tierra. Y el capítulo 9, verso 25, la maldición a Canaán. ¿Cuántas maldiciones? 5. ¿Cuántas bendiciones hay en el texto de Abraham? 5. ¿Saben lo que Dios le está diciendo a Abraham? Abraham, ha llegado el momento en el que yo voy a empezar a revertir las maldiciones de este mundo. Y las maldiciones y sus sufrimientos y sus consecuencias en la vida de las familias de los seres humanos. La llegada de Dios a tu vida es un privilegio para ti. Porque la llegada de Dios a tu vida, este momento, puede que no haya otro jamás en tu vida como este. Óyelo bien, jamás. Llévate hoy todo lo que puedas. Porque de eso dependerá si las bendiciones hacia el futuro se van a cumplir contigo o no. Si tus pies, como los de otros, pisarán la tierra nueva y vivirá la eternidad con Cristo Jesús. Nosotros tenemos que querer algo más. Que querer algo más que vivir en el estado más contaminado de todo Nueva York. Tenemos que querer un poco más que vivir en una ciudad que hace muy poco por nosotros. Tenemos que querer un poquito más de seguridad en las calles. Tenemos que querer un poquito más de compromiso de las autoridades. Hay tantas cosas que yo puedo mencionar. Pero si dentro de todo lo que queremos no está ser un ciudadano del reino de Dios, perdimos el tiempo viviendo la vida. Se nos fue la vida como un sorbo y no nos supo a nada. Sin embargo, quiero decirte que el sorbo final lo tendrá Dios. Porque Pablo dice, sorbida es la muerte en victoria. Cuando Dios destruya la muerte, la está ilustrando metafóricamente como cuando tú tomas un vaso y da el último sorbo y con eso dice, terminé. Y solo ese día, cuando la muerte sea destruida, tú no morirás jamás. Solo que para muchos, cuando llegue ese día, será demasiado tarde, porque no eligieron a tiempo, no buscaron a tiempo, no se apercibieron a tiempo, no movieron un dedo a tiempo. Los entretenimientos del mundo, los encantos de esta vida, los engaños de esta vida, los amiguitos que nos dañan. La persona que escojo, que no es la que debo escoger, se va a encargar de ser el instrumento a través del cual Satanás ha de destruir todo en mi vida. Yo tengo 2 hijos. Uno tiene 33. Mi mente me falla. Yo, como hombre al fin, soy malísimo para algunos datos. De hecho, cuando yo fui a migración, el juez de migración me preguntó algo. Yo le dije, deme un segundito. Mari, tal cosa. Y él se trayó de la risa. Porque esa la debí responder yo. Pero él me la tomó como válida porque él sabe que nosotros los hombres somos así. Miren, cuando fueron a la escuela empezó la batalla. Mis hijos estudiaron todo el tiempo en colegios adventistas en mi país y hasta ahí todo fue fácil. Al llegar aquí durante un tiempo uno estuvo en uno de ellos, pero un colegio adventista aquí es una cosa y un colegio adventista en mi país es otra cosa. Aquí hay más desafío a diestra y siniestra, multiplicado por muchos. Pero cuando mis hijos entraron a la escuela pública, por razones que yo de hecho ni sabía dónde había un colegio adventista en ese entonces, empezaron la batalla. Pero yo tenía un hijo que la dinámica de grupo no le importaba. Yo le voy a explicar qué es eso. Pero tenía otro, el menor, que la dinámica de grupo era la que determinaba el rumbo y la dirección. Caracteres diferentes. Bien, son hijos míos los dos, no importa, yo lo amo los dos. Pero yo tenía situaciones diferentes con los dos. En una ocasión le dicen a mi hijo mayor, los amigos de él, ¿y por qué tú no tienes un arete? ¿Por qué tú no tienes una argolla aquí? O en la nariz. Le dije, ¿para qué yo tengo que usar eso? Todo el mundo la tiene. Y óigame cómo él se quitó esos amigos de encima. Si todos ustedes me dan cada uno $500 ahora mismo, mañana yo vengo con un arete puesto. Y lo que me sobre se lo voy a dar a mi papá.
Y eso fue suficiente para que jamás le propusieran eso. Él me decía, mire mi papá, estos muchachos de la escuela son tan tontos que ellos se toman fotos haciendo ciertas señas con las manos. Y yo me he inventado algunas señas. Y ya ellos se están tomando fotos de las señas que yo he inventado, que ni yo sé qué es lo que estoy diciendo con esa seña. Pero nada más me la he inventado para yo darme cuenta de los tontos que son. ¿Tú vas a permitir que un grupo de tontos así determine tu vida? ¿Tu comportamiento? ¿Tu futuro? Come on. Pero el otro no, con el otro era una lucha. Lo que el grupo decía, eso era. Y ahí estaba la batalla. Y solo Dios nos ha sacado hasta aquí. Porque hay batallas que hay que pelearla, ¿verdad? No hemos podido ganar en todas, pero pudimos hacer algo que dejó el edificio de pie. Y eso está bien. Lo demás que lo haga Dios ahora. Él tiene 26 años. 26 años. Así que ya en esa edad se supone que él tiene que decidirse por Dios. De manera que Dios viene a tu vida con bendiciones y promesas. Bendiciones contenidas en las promesas. Y Dios te ilumina el futuro. Y te invita a caminar con Él. Te envía un mensaje por WhatsApp y te pone en negrita todo aquello que Él quiere que tú te des cuenta que es importante. Y luego te provee un contexto. Te dice, te mandé esas palabras en énfasis. Pudo ponerle en mayúscula, que de igual manera funcionaban, en itálica, underline, subrayada, ¿verdad? Pero Dios lo hizo para recordarte que cuando Él viene a tu vida, viene para bendecir. Pero no para que tú estés solo bendecido, sino para que tú seas bendición y otros puedan ser alcanzados a través de ti. ¿Tú ves esta semana? Tú puedes terminar bendecido. Pero si en esta semana, en lugar de bendecido, aparte de eso, tú terminas siendo una bendición, quizás otros puedan también terminar bendecidos. Es simple. De manera que Dios le está diciendo a Abraham, voy a empezar a escribir una historia diferente de aquí en adelante. Y eso tiene que ver contigo. Y necesito de ti. Y sé que puedo contar contigo. Abraham no era perfecto. Dios no le pide a nadie perfección absoluta porque sabe que ninguno la podemos dar. Dios lo que nos pide es fe y disposición de caminar con Él. Cuando yo caiga, Él se encargará de levantarme y encontrará una manera de levantarme. Ojalá pueda llevarme un día a un punto de madurez tal que yo no falle jamás en mi vida. Pero eso es algo que yo no te puedo decir que será. Yo sé que tú podrás crecer tanto como que tú vivas tanto para Dios que ya tú estés dispuesto hasta dar tu vida para no vivir para nadie más. ¿Tú captaste ese punto? Eso significa que para ti Dios será siempre lo primero. Y quiero dejarte saber que Dios no solo te ve a ti y los errores ocasionales que tú puedas cometer, como Abraham cometió finalmente. Dios también ve el cuadro completo de tu vida. Es decir, no solo ve donde tú estás ahora, sino donde mañana tú estarás por su gracia y por su poder. Y hoy Dios será paciente contigo porque sabe que es un asunto de tiempo. Que es un asunto de tiempo. Y Dios quiere que tú siempre recuerdes que Él te ha arropado de bendiciones, de promesas, que como en el caso de Abraham te podrán mantener de pie si tú crees hasta su pronto regreso. Lo que fue nuestra lectura bíblica en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Son esos libritos pequeños que están ahí rumbo al libro de Apocalipsis y antes de Juan, de las cartas de Juan. Tenga paciencia, que las hojas de la Biblia son muy finas y a veces no dejan llegar a uno tan rápido como uno quiere al destino. Verso 3 y verso 4. Presten un poquito de atención. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas, nos han sido ¿cómo? ¿Ofrecidas? No, nos han sido dadas
De tal manera amó Dios al mundo que ofreció a su Hijo. ¿Es lo que dice el texto? No, que dio a su Hijo. Dios es el Dios que da. Dios es el Dios que se da. Dios vive dando y da tanto que se ha dado Él mismo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que el poder de Dios opera a través del conocimiento de Cristo. Y ese conocimiento de Cristo, dice Pedro aquí, es por un llamado que Él nos hizo, por su gloria, porque así es Dios, y por su excelencia. Y luego dice, yo creo que aquí se está refiriendo a la gloria y a la excelencia de Dios. Por medio de estas cosas, ¿cuáles cosas? O son todas las que ha mencionado, todas las cosas que convienen a la vida y a la piedad, y también el llamado de Dios, el conocimiento a través de Cristo, la gloria y la excelencia, todo eso que está en el verso 3. Si es todo eso, todas estas cosas nos han sido como, a través de ellas nos han sido ¿qué? Dadas, note, no ofrecidas, dadas, ¿qué cosas? Preciosas y grandísimas, ¿qué cosas? Promesas. Allí está. Dios no tiene otra manera de tratar con los seres humanos que no sea en una relación donde median las promesas. Nadie tiene nada más de Dios hoy que las promesas de Dios. Pero si tú eres capaz de creerle a Dios sus promesas, aunque nos toque morir, cuando Cristo venga, recibiremos las promesas. Así que por medio de todas estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero ¿para qué nos la da? Para que por ellas, es decir, por esas promesas, nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones que mueven el mundo. Interesante, ¿verdad? Note ahora que las promesas de Dios contienen un poder tal que cuando yo las creo, experimento otro tipo de vida. Mi naturaleza humana caída, corrupta, degradada, mala como es, de pronto se convierte solo en una cosa que hay en mí, porque ahora viene otra naturaleza divina. Y la naturaleza divina es la nueva vida que Dios implanta en ti. Y en base a eso ahora es que tú puedes vivir con Él, para su gloria y su honor. Bendito Dios, bendito Dios. Dios te ha bendecido. Yo creo que no tenemos duda, pero nos ha bendecido para que seamos bendición. Y al decir que maldecirá a los que me maldigan a mí, está diciendo que Dios peleará por mí. Hay batallas que nosotros decidimos pelear nosotros, legalmente cuando no debemos, contra otra persona cuando no debemos. Tenemos que dejar que sea Dios que pelee por nosotros. Porque cuando Dios lo hace, siempre gana. Y siempre quedan bien las cosas. La lección que hay que aprender aquí es aprender a confiar en Él, a esperar en Él, depender de Él, vivir junto con Él, esa naturaleza divina, esa nueva vida, y vivir creyéndole a Dios todo lo que ha prometido. En esta mañana yo quiero hacer mi primer llamado. ¿Hay alguien aquí que le gustaría decirle a Dios, ayúdame a creer lo que tú has prometido? ¿Hay alguien que se atreve a pedir eso a Dios esta mañana aquí? ¿Sí? ¿Hay alguien que le gustaría decirle a Dios, Señor, bendíceme? Pero bendíceme con la conciencia de que me vas a bendecir para yo ser una bendición. Eso requiere compromiso. ¿Hay alguien que está dispuesto a decir eso a Dios esta mañana? Bien, yo quiero ver esos valientes poniéndose de pie. Porque vamos a empezar a pedir a Dios que eso que estamos pidiendo se empiece a hacer realidad en nuestras vidas. Pídele a Dios también que te ayude a verlo a la luz de su palabra, a la luz de lo que Él es, a la luz de lo que Él ha hecho por ti,
a la luz de lo que te ha dado. Dios te ha dado. Dios no te ha ofrecido nada. Dios te ha dado. Tú lo tienes en posesión. Ahora, ¿puedes tú creerlo? Porque si lo crees, entonces tú eres un heredero. Y la Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Oren conmigo, repitan la oración. Amado Dios y Padre, aquí estamos delante de ti. Te damos las gracias por tu amor y bondad, por tu gloria y excelencia, por tu poder y misericordia. Gracias de manera especial por las promesas que nos ha dado y porque a través de ella tú vas a revertir toda maldición y nos ayudará a vivir una vida gloriosa para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. Pueden sentarse.